Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Pues me parece que Jonas Vingegaard ha despejado todas las dudas que había sobre su rendimiento en este Giro de Italia y de nuevo pues ha sido el más fuerte en una etapa que habíamos dicho desde hace una semana que iba a ser muy importante de cara al final del Giro de Italia, pero ojo, cuidado, todavía no está nada cerrado, parece que lo tiene ya 3/4 hecho, pero queda una última semana del Giro de Italia muy dura y vamos a ver porque yo creo que podría continuar pasando factura ese polen que hemos visto pues a mansalva en la subida y no sé si todo el mundo estará totalmente recuperado de esas enfermedades, de esos virus estomacales que había. Ya sabéis que eso siempre puede dar alguna sorpresa. Por lo que parece, Jonas Vingegaard, por lo que ha hecho hoy, está totalmente recuperado. Antes de hablar de lo sucedido en la etapa, como siempre, si hay alguna cosa interesante durante el día, os lo apunto para que estemos al caso. Y es que Nathan Fashion del Movistar ha ganado la cuarta etapa en Dunkerque y con eso ya son 10 victorias la que tiene el equipo Movistar este año, superando las 9 que hizo el año pasado con nacionales incluidos. Por tanto, está haciendo una buena cosecha Movistar este año y continúa haciendo un Giro de Italia muy ofensivo. Y creo que cuando repasemos los equipos que por fin sí ya se puede decir que han hecho un buen Giro, creo que Movistar ya se lo está ganando a pulso. Etapa, acordaros, era una etapa cortita, 133 kilómetros, se salía de Aosta, se llegaba a Pila, esa subida monstruosa, 16,5 kilómetros, de 7,1% con máximas del 11, y antes se tenían que subir un primero, un tercero, un primera y un segunda. En una etapa casi sin descansos, donde se iba a formar una escapada de calidad con toda seguridad en esa primera subida, que era simplemente salir de meta y comenzar a subir San Barthélemy, 18,1 kilómetros al 5,4%. Y así ha sido, hasta 26 corredores se han ido por delante, todo el mundo quería estar en esa escapada porque, bueno, sabían que había una pequeña posibilidad de que pudiera tener éxito, sobre todo viendo los corredores que había por delante. Yo creo que más de uno hemos tenido dudas sobre si podía llegar o no podía llegar la escapada, porque estaba en ritmas, estaba Giulio Ciccone, estaba Jan Christen, David de la Cruz, que la verdad es que continúa haciendo un muy buen Giro, Blasov, Legnesund, Garofoli, Bowman, Van der Lee, Einer Rubio, Juanpe López, Lorenzo Milesi, hasta 4 Movistar en esta escapada, Riete y Narváez, 3 UAE en la escapada, Jan Hirsch, que está bien clasificado en la general, y por tanto también buen Giro para Jan Hirsch, y Wout Poels. Había otros corredores, ya digo, hasta 26 corredores. Parecía que podían tener una pequeña oportunidad. Coronan ese primer puerto y en esa misma subida vemos que Cristian Scaroni pierde contacto con el pelotón. Muy mala señal que tan pronto un corredor como Cristian Scaroni dejara de estar en el pelotón, y al final se confirmó que no estaba bien y se tuvo que bajar de la bicicleta. Por tanto, una baja muy sensible para Astana de cara a redondear aún más la participación del equipo en este Giro de Italia. De aquí a la subida final, ¿qué pasó? Pues una cosa muy importante, y es que se llegó al traguardo volante, y ahí Jonathan Narváez, que parecía que lo que hizo con esta escapada no es tener intención de ganar una etapa, sino de llegar al traguardo volante en primera posición, lo consigue, se hace con él, suma 12 puntos, y con ello se hacía con la maglia Ciclamino de forma puntual, porque yo espero que la jornada que viene la vuelva a perder. En principio debería ser así. Ahora, Jonathan Narváez con estos 12 puntos son 131 puntos para él por 130 de Paul Manier. Veremos a ver cómo sigue la cosa. Visma iba tirando por detrás, iba tirando Team Rex, que se ha pegado un palizón el corredor. Luego ha sido Bart Lemner el que ha estado también haciendo ese trabajo de tirar y mantener, y no han dejado que superaran los 4 minutos a los escapados. Mala cosa para ellos. Eso quería decir que Visma tenía mucha intención, toda la intención de que Jonas Vingegaard se pudiera hacer con la etapa. Si no hubiera sido así, seguramente les hubieran dejado 6, 7, 8 minutos y entonces sí que delante hubiera habido muchas más posibilidades de llevarse con la etapa. Pero con 4 minutos la cosa pintaba mal.
Y fijaros que se llega a la subida final. Y en esa subida final, a Pila, que recuerdo que eran 16,5 kilómetros al 7,1%, con máximas del 11, llegan los 11 escapados porque se fueron seleccionando con las diferentes subidas con 2,15 sobre pelotón. Parecía pues un imposible, ¿no? Que pudieran llegar arriba alguno de ellos. Os relato un poquito cómo ha sido esa subida para que veáis quién se ha ido quedando y cómo han ido apretando los corredores de Smithmars durante la subida, porque me parece también interesante. Por ejemplo, a 13 kilómetros Markel Beloki se quedaba. Mal momento, aunque el corredor español ha podido mantener en cierta manera un pulso con el pelotón. Sí que es cierto que ha perdido bastante tiempo y eso lo va a alejar del top 10 que soñábamos con que pudiera ser así. Pero a lo mejor ha sido un mal día. Esperemos, vamos a ver cómo sigue. Aquí Giulio Perizzari, a 13 kilómetros de meta, está sufriendo a cola de pelotón, como haciendo la goma. Y Alfonso Lalio y Damiano Caruso, que lo escolta, también están a cola de pelotón. A 12 kilómetros David de la Cruz haciendo una buena subida en la escapada, aunque la diferencia de solo es de 1,34 con Víctor Campenaes tirando. ¿Os acordáis? El otro día, no sé si fue la primera etapa de montaña donde Víctor Campenaes no pudo ni hacer un relevo y yo os dije qué importante es que Víctor Campenaes haga como mínimo el primer relevo. Es decir, que eso daba la confianza suficiente al equipo y yo creo que ha sido así porque ha hecho trabajazo Víctor Campenaes. A 10 kilómetros Einer Rubio intenta seleccionar delante, Giulio Ciccone a rueda, la verdad es que Giulio Ciccone ha estado en todos los cortes, en ritmas parece en ese momento que no tiene las mejores piernas, la diferencia ya es solo de 1,13. A 9,3 kilómetros Víctor Campenaes acaba su trabajo, por tanto ha hecho pues casi una mitad de la subida y lo deja en 1,05. La verdad es que le ha pegado un buen apretujón. Le toca a Sepp Kuss ahora trabajar. A 9,1 Bob Pulse ataca y Ciccone de nuevo a rueda con Einer Rubio. Vemos en lo que os decía antes, justo en ese momento muchísimo polen en suspensión y yo creo que algún que otro alérgico lo habrá pasado mal. A 8,6 kilómetros es cuando se queda el líder, Afonso Eulalio. La verdad es que ha tenido una resistencia extraordinaria y vamos a ver de aquí al final qué podrá hacer Afonso para ver si puede conseguir ese top 10. Delegui también se queda en ese momento y Mati Rondel también se queda en ese momento. A 8,3 kilómetros, en ritmas que parecía que se había hecho el muerto, es cuando cambia el ritmo. Y como siempre, Ciccone cierra, aunque solo les quedan 51 segundos para ser capturados. A 7,4 vuelve Enrique a intentarlo con otro cambio de ritmo, pero no puede abrir hueco. A 6,4 kilómetros acaba el trabajo de Sepp Kuss y le toca a Davide Pinganzoli. El Sepp Kuss lo deja a solo 35 segundos. A 5,5 Ciccone y Rubio consiguen ser por delante, pero solo tienen 15 segundos de ventaja. A 5,2 son cazados. La verdad es que ya se está acelerando bastante el grupo. Parece que no queda mucho para el ataque de Jonas Vingegaard. A 4,9 se queda Giulio Perizzari y a 4,6 es cuando llega el ataque de Jonas Vingegaard. Esta vez Felix Gall hace su táctica de ir de menos a más o como mínimo intentarlo, no coger la rueda de Jonas Vingegaard y luego reventar, sino coger su ritmo y ver hasta dónde puede llegar. Y lo que sí que parece es que que Jonas Vingegaard ha atacado quizás antes de tiempo, ¿no? Porque parece que Pinganzoli todavía no se ha exprimido a tope porque puede seguir la rueda de Felix Gall durante un tiempo. A 3,8 vemos a Perizzari que va más, parece como recuperado y que Hindley está aguantando mucho más de lo que se podía esperar con los días que ha pasado enfermo. A 3 kilómetros Felix Gall ya se queda solo y Perizzari y Hindley se unen y el italiano va tirando del corredor de Hindley. Y nada, de aquí hasta el final no cambiará mucho la cosa y ahí tendremos una nueva victoria para Jonas Vingegaard que destrozará el crono de la subida. Lo que decíamos, están destrozándolo los cronos. 48-34 era la otra vez que se subió aquí y no tengo confirmación exacta, pero ronda sobre los 40 minutos. Es decir, que habrán bajado unos 8 minutos ese récord. Repasamos un poco cómo ha quedado la clasificación de esa etapa. Jonas Vingegaard primero, Felix Gall a 49 segundos, por tanto le ha podido sacar un buen colchón, ahora se puede decir. Jay Hindley a 58, ha podido al final, con ese trabajo que ha hecho Giulio Perizzari, con él ha podido pegar el último arreón para perder algo menos, porque cuarto ha llegado Davide Pinganzoli a 1,03, quinto Giulio Perizzari a 1,03, Tina Aresman ha tenido un día así como regular porque ha llegado a 1,23,
Michael Storer cae luchando bastante bien también a 1.35 y luego sigue ya, se abre un poco de hueco porque llega Bob Pulse de la escapada, octavo a 2.08, Jan Hirsch de la escapada 2.08, Egan Bernal llega a 2.08, Einer Rubio de la escapada también a 2.08, Derek Guy, que decíamos, el 12 a 2.24, Mathis Rondel el 13 a 2.30 y si queréis el líder, Afonso Elalio, en la posición número 15 a 2.49. Añadir también, si queréis, a Ben O'Connor, que ha llegado a 2.55, que serían los corredores más significativos. ¿Y qué ha dicho Jonas Vingegaard en la llegada? Pues nada, que había dado instrucciones a sus compañeros de equipo para que no dejaran ir la escapada, porque quería ganar la etapa y dice que esta es la carrera que más recordaré. Desde el principio habíamos elaborado un plan con el equipo, queríamos controlar la carrera y eso fue lo que hicieron mis compañeros. Hicieron un trabajo excelente durante todo el día, fue impresionante verlo. Siempre hay algo de improvisación en la aceleración, dice, mientras que le explican cómo ataca en ese momento. Quería intentarlo cuando la pendiente se hiciera más pronunciada, casi ni tuve que atacar. A Pigansoli lo había dejado atrás a todos. Y luego dice, es maravilloso vestir el maillot rosa. Mañana en Milán es una ciudad preciosa y especial, así que tengo muchas ganas de ponérmelo. Maillot rosa, con eso también Jonas Vingegaard cierra una trilogía de maillots de grandes vueltas. Es el 28º corredor que lo logra en la historia, es decir, tener el maillot del Tour, de la Vuelta y del Giro de Italia. ¿Cómo ha dejado la general Jonas Vingegaard? Pues Jonas Vingegaard ahora es primero, a 2.26 Afonso Elalio, que continúa ahí en esa segunda posición. Vamos a ver cuánto lo podrá mantener. A 3 minutos tercero Félix Gala, 2.50. La verdad es que ya es una diferencia muy importante. Cuarto Tina Eresman a 3.03. Por tanto, está, a una buena posición Tina Eresman para ese objetivo que es el podio. Quinto Jay Hindley a 3.43. Sexto, Giulio Perizzari a 4.22. Ha dicho el italiano que no renuncia al podio. Séptimo, Michael Storer a 4.46. Octavo, Ben O'Connor a 5.22. Noveno, Derek Guy a 5.41. Décimo, Davide Pingansoli a 6.13. Ahora ya sí que se queda en la posición 11 Mathis Rondel a 6.58. Egan Bernal en la posición 12 a 7.30. El primer español, David de la Cruz, en la posición 15. Hay que aplaudirlo. A 9.09. Ahora Markel Veloki está en la posición 18 a 11.33. La verdad es que le ha quedado, pues eso, bastante lejos. Está casi a 5 minutos del top 10. Pero bueno, yo creo que Markel Veloki lo que tiene que sacar aquí es experiencia para lo que vendrá. La clasificación de los puntos ya lo había dicho, ¿no? Jonathan Narváez 131, Paul Manier 130, Jonathan Milan 76. La clasificación de la montaña, pues Jonas Vingegaard 161, Jardy Christian Van der Lee, que ha estado en la escapada, creo que lo he comentado, ha podido cazar las primeras 2 cotas, 77, y Giulio Ciccone se pone ahora con 75. Los jóvenes, Afonso Elalio continúa primero, con Giulio Perizzari a 1.56 y Davide Pingansoli tercero a 3.47. Y los equipos, Team Visma, que recupera la primera posición y a solo 24 segundos el Red Bull Bora. Y cuidado con Tudor, buena carrera de Tudor porque está acabando tercero en esta clasificación por equipos a 22.05. Y si queréis, nos vamos ya a lo que sería la etapa de mañana. Y la etapa de mañana es 157 kilómetros, totalmente llanos, entre Voghera y Milán. Y supongo lo que decía, ¿no? Que se quiere vender el Duomo en domingo para que lo visitemos. Y me da a mí que va a ser, pues es una planchada de oreja y que tendremos que despertarnos justo en el momento donde se haga el sprint. En el sprint, pues pueden pasar muchas cosas, pero me parece que todos tenemos en mente a 3 nombres, ¿no? Y esos 3 nombres deberían ser, quiero confirmar una cosa, que haya llegado, sí, ha llegado Jonathan Milan, que me parecía que no sabía si había llegado en el control. La verdad es que han llegado en el control, ahora lo estaba mirando, con 5 minutitos, les han sobrado 5 minutos y aquí sí Univet Rocket ha dejado 2 corredores con Dylan Groenewegen para que llegara dentro del control. Por tanto, buen trabajo también de Univet Rocket en ese sentido.
Yo creo que tenemos en mente 3 nombres todos: Jonathan Milan, Paul Manier, Dylan Groenewegen. Entre esos 3 tiene que estar el ganador de la etapa. Cualquier otro ganador sería una sorpresa. Entonces, cada uno que elija al que quiera. Vamos a ver, por lógica, Paul Manier parece que está más rápido, pero han pasado muchos días, se ha acumulado mucho cansancio y veremos a ver cómo llega a Milán Paul Manier. Jonathan Milan, por lógica, debería llevarse en algún momento alguna etapa, sea esta o sea la última de la que cierra la carrera, pero me parece que tampoco sería descabellado apostar por él. Y Dylan Groenewegen, lo que decíamos, Universo Rocket está haciendo un trabajazo muy importante. Y me da a mí que también tendría que tener su oportunidad de poderse llevar una etapa. Yo no sé qué pensar todavía. Todavía me lo tengo que pensar. Si voy a poner a Milan, si voy a poner a Manier, si voy a poner a Groenewegen. A lo mejor tiro, no sé, un papelito arriba, hago 3 papeles, cojo uno y lo elijo. No lo sé, tengo muchas dudas y por eso yo creo que será bonito de ver ese final de etapa de mañana. Pero eso, como siempre digo, será mañana e intentaré contároslo a la mayor brevedad. Hasta entonces, gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por vuestro tiempo. Si queréis, ya sabéis que me podéis dejar el like para decir, oye, he pasado por aquí y me ha gustado lo que me has contado. Y nada, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.